Creo recordar que fue en 1972 cuando yo me fui de alumno interno a un colegio de jesuitas en el puerto de Santa María. Un colegio que tiene, bueno, cierto pedigrí literario, porque allí estudiaron Juan Ramón Jiménez, estudió Fernando Villalón, estudió Pedro Muñoz Seca, estudió Rafael Alberti. Y bueno, yo sin saber eso, me fui, ya digo, de alumno interno a ese colegio durante unos años y teníamos un libro complementario en la asignatura de Lengua y Literatura que era una antología de la literatura universal, necesariamente caótica, de todos los tiempos, de todos los países, de todas las lenguas. Y como teníamos los alumnos internos horas obligatorias de estudio y teníamos que emplear ese tiempo en algo, yo me fui familiarizando, supongo que por querencia también natural, por algún tipo de querencia natural, hacia ese libro. Y allí empecé a leer autores muy diversos, porque lo mismo encontrabas un capítulo del Conde Lucanor, que unos sonetos de Quevedo, que unas páginas de Mark Twain, que unas páginas de Baroja, que unas páginas de Kalidasa. En fin, una antología fascinante que a mí me sirvió para matar esas horas que en principio eran horas de aburrimiento. Pero de todas formas, mi primer intento de escritura tiene menos que ver con la literatura que con la música, porque cuando yo tenía esos 12, 13 años empecé a tocar en grupos de rock y claro, yo nací y vivía en Rota, donde había una base norteamericana, donde hay todavía una base norteamericana, y la música que nosotros escuchábamos era música o bien británica o bien música estadounidense a través de la radio que tenían los americanos que podíamos captar nosotros en nuestras casas. De modo que mi educación musical fue un tanto anómala para la época, porque la música que escuchábamos pues, era Jimi Hendrix, eran los Allman Brothers, eran Deep Purple, eran Led Zeppelin, grupos de este tipo. Y yo, como digo, tocaba la guitarra en un grupo, componíamos de vez en cuando temas propios y yo intentaba escribir canciones en algo parecido, muy remotamente parecido al inglés, para interpretarlo en el grupo. Yo, por lo que recuerdo, mi primer intento de escritura fueron esas canciones escritas en un inglés que, ya digo, que lejanamente se parecía al inglés. Me temo que los inicios de cualquier escritor son muy solitarios, son esencialmente literarios. Uno empieza a escribir y no tiene un contexto de escritores alrededor, de amigos escritores. Pero bueno, yo en mi caso sí tuve la fortuna de contar con una persona tutelar que es un poeta de mi pueblo, Ángel García López, que era amigo de infancia de mi padre. Y bueno, y en casa estaban sus libros dedicados, él venía, yo lo miraba como una figura reverencial, porque yo tenía la vocación ya de ser escritor. Y él, con mucha paciencia, pues leía los primeros poemas que yo iba escribiendo. Y bueno, quizás mi iniciación en eso que se entiende por mundo literario sí fue temprana. Yo en torno a los 17 años empecé a llevar revistas con amigos, estuve en algunos pequeños proyectos editoriales con gente de la zona. La profesión literaria, el ejercicio de la escritura, sí implica una especie de aislamiento ineludible.